Para mí es un honor, es un privilegio moderar esta mesa, porque, bueno, tenemos, por supuesto, al autor de este libro del cual hablarán el doctor Héctor eh, Domínguez Rubalcaba y nuestro buen amigo Luis Manuel Arellano. El libro llamado Abigail Bojorquez, Disidencia Sexogenérica y VIH-Sida en Poesía, pues es un libro anhelado y esperado, y creo que me parece que el día de hoy cae justo en un buen momento para ser presentado. Bueno, quiero yo comentar que pues esta presentación del libro se hace en el marco de las actividades del Grupo Interdisciplinario de Investigación en Género y Sexualidad del HICS de la UACM. Y bueno, quisiéramos agradecer pues al Colegio de Ciencias y Humanidades y al área de publicaciones de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, pues por las gestiones para poder llevar a cabo este evento, esta reunión virtual. Y bueno, también quiero yo agradecer la presencia del doctor Héctor Domínguez Rubalcaba y de Luis Manuel Arellano por su participación en la presentación de este magnífico libro, del cual seguramente escucharemos claves y aspectos interesantes para conocer a fondo el libro, quien no lo haya leído y quien ya lo haya hecho quizá un nuevo enfoque por sus valiosas contribuciones a la interpretación o a la extensión de lo que siempre un libro nos trae. Entonces, bueno, quisiera yo explicarle a la audiencia que, bueno, como en toda presentación del libro, pues después de yo presentar a los ponentes, haré una breve semblanza de su currícula y, bueno, ellos hablarán respecto del libro, sus contenidos, y al final de la exposición de cada uno de ellos, pueden ustedes en el chat hacer o participar con alguna pregunta, mismas que al cabo de su ponencia, pues yo la leeré. Y bueno, de esa manera se tendrá una dinámica para poder, digamos, glosar un poco más sobre el libro y sus contenidos. Entonces, voy a iniciar, voy a darle la palabra al doctor Héctor Domínguez Rubalcaba, pero antes quisiera yo leerles quién es el doctor. Héctor Domínguez Rubalcaba, nacido en Hermosillo, Sonora, en 1962, es profesor investigador de la Universidad de Texas en Austin, especializado en sexualidades, género y violencia en la literatura y la cultura latinoamericana. Su obra académica comprende los libros La modernidad abyecta, Formación del discurso homosexual en Hispanoamérica, 2001, De la sensualidad a la violencia de género, modernidad y nación en las representaciones mexicanas de las masculinidades, 2014, Nación criminal, narrativas del crimen organizado y el Estado mexicano, 2015, y Latinoamérica queer, cuerpo y política queer en América Latina, 2016. Es coautor de los libros Donde las voces fecundan, del 2001, y Desmantelamiento de la ciudadanía, políticas de terror en la frontera norte, 2011. Entre los volúmenes que ha coordinado se encuentran Entre las duras aristas de las armas,
Violencia y Victimización en Ciudad Juárez, del 2006, Gender Violence at the USA-Mexico Border, del 2010, y La cuestión del odio, acercamientos interdisciplinarios a la violencia homofóbica en México, del 2016. Bueno, ha escrito diversos artículos y capítulos de libros sobre género, sexualidad, violencia, y en el arte visual, el cine y la literatura latinoamericana han aparecido en revistas especializadas de difusión como Plural, Nexos, Letra S y Confabulario. Entre las distinciones que ha recibido se encuentran los premios Bravo Faculty of the Year Award del 2014, President's Associated Teaching Excellent Award del 2013, Lucia John and Melissa Gilbert Teaching Excellence Award in the Women's and Gender Studies del 2014, y el premio Humaniza de Derechos Humanos por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México en el 2019. Bueno, aquí esta breve semblanza de la trayectoria y trabajos, investigación y expresiones del doctor, a quien le cedo la palabra para que comencemos esta tarde en torno a este libro de su autor, Porfirio Miguel Hernández Cabrera. Por favor, doctor, adelante. Muchas gracias, Eduardo, y gracias a Porfirio por esta invitación, a María Eugenia Covarrubias por estar ahí siempre al tanto de organizar todo este tipo de eventos. Yo ya soy como de casa en la UACM Cuautepec, y un saludo especial al querido Manolo Arellano, que aquí lo tenemos, admirado. Yo admiro mucho su trabajo activista y el apoyo a las personas con VIH en México. Bueno, hace un tiempo Porfirio me invitó a escribir el prólogo de este volumen y yo acepté con mucho gusto por la gran admiración que tengo por Abigail Bojorquez y por el mismo trabajo de Porfirio, que ha sido ya un trabajo que yo conozco desde antes de conocer a Porfirio. Por ahí él se da cuenta que lo cito por ahí, yo no lo conocía. Entonces ha sido una persona que ha tratado de hacer crónica de la diversidad sexual en México, y este texto me parece un poco eso, una crónica en torno a la obra de Abigail Bojorquez. Por muchas razones, voy a leer el prólogo porque es lo que me inspiró más este libro. Por muchas razones, era muy necesaria esta edición de poesía de Abigail Bojorquez. En primer lugar, es un acto de justicia literalmente poética a una de las obras más contundentes que se hayan dado en la literatura mexicana de finales del siglo XX, escrita, sin embargo, por uno de los autores más ignorados del periodo. Al realizar un estudio introductorio tan amplio como revelador, Porfirio Hernández Cabrera abre una perspectiva antropológica de una obra que destaca por tener versos ingeniosos y urdidos con apasionamiento en una época en la que la poesía entraba en franco declive, atascada en la trampa de los talleres literarios, los premios, las poses, la burocracia cultural y los favoritismos mafiosos. Un poco hago con esto síntesis de lo que es la ciudad letrada mexicana. En efecto, Hernández Cabrera destaca la tensión entre el poeta y su mundo. Exiliado en la región periférica de la urbe, en Milpa Alta, en Chalco, vetado en los espacios hegemónicos de la literatura, Abigail Bojorquez no aparece en las antologías de poesía de la época,
lo que no significa que sus poemas no lo merecieran. Esta exclusión es, en todo caso, una evidencia de la mezquindad con que se desenvuelve la burocracia cultural en México. No es exagerado decir que esta omisión es una de las más lamentables censuras de la poesía en la época contemporánea. No se trata de una censura orquestada desde los círculos de poder del Estado, como se hiciera durante la Guerra Sucia contra obras como La sombra del caudillo de Julio Bracho. No es esta una censura a la usanza del binomio izquierda-derecha en que se reeditaron por muchos años los conflictos políticos. Es la censura homofóbica y centralista que aún desdeña la voz diversa al heterosexismo y no tolera que, fuera del centro político y cultural del país, se practiquen disonancias tan potentes como la poesía del sonorense Bojorquez. Tengo en mi cabeza la imagen de Bojorquez recitando en algunas de las reuniones literarias organizadas por el también fallecido y memorable Darío Galaviz Quesada en Hermosillo. Su bien estudiado histrionismo, su dicción precisa, nos hizo entender que la poesía es una puesta en escena de la voz, pero no solamente la voz que se deleita en su narcisismo retórico, sino la que enardece al oyente, pone en efecto giros irónicos que salen a contender y sobre todo a hablar desde la urgencia. Genio del neologismo, Bojorquez no cesaba de proferir con sentenciosa voz sus justos enojos. Con esta poderosa y macha poesía, como la describió Efraín Huerta, su yo lírico no se recata ni se contiene. Vive del arrojo y se sustenta en una retahíla de razones para no quedar callado. Poesía, la obra de Bojorquez más comentada, tiene el honor de ser el primer y único libro en México por muchos años en tratar poéticamente el tema de la epidemia del SIDA. Hernández Cabrera elige una mirada etnográfica para leer este poemario como el testimonio de los estragos físicos, emocionales y morales que llevan a la urgente necesidad de reconocer las prácticas homoeróticas y las subjetividades disidentes como partes constitutivas de la vida social más que como zonas de condena y abyección. La apuesta metodológica de leer la poesía como un texto etnográfico es también una renuncia a seguir las formas habituales de lectura practicadas en la crítica literaria al uso. El mismo hecho de salirse o quedarse fuera de esta maquinaria ideológica que sanciona el canon literario, ubican a Bojorquez precisamente como un poeta en toda la extensión de la palabra. Él rompe expectativas en cuanto a la composición poética, la selección de temas, imágenes, referencias y sobre todo en cuanto al lugar que ocupa el bardo en el concierto social. No obstante, paradójicamente, todas estas virtudes que hacen de un poeta un sujeto que abre brechas en la cartografía simbólica se han revertido contra él hasta proscribirlo del panteón de las letras mexicanas. ¿No serán los criterios que designan valores literarios entonces los que Hernández Cabrera tome en cuenta para ofrecer su comprensión de poesía? Destaca el antropólogo la emergencia de la epidemia como un fenómeno que detona el doloroso sarcasmo, una carcajada doliente que corresponde a un posicionamiento político como hombre homosexual. Enmarcar el poemario en un momento catastrófico de la epidemia y recorrer los conflictos íntimos de los afectados acerca la poesía al testimonio. Los versos nos proponen la reinvención del cuerpo y los deseos en la circunstancia en que los horrores se multiplican al vernos desnudos a la intemperie de los prejuicios y los escrúpulos dominantes. Ante la ansiedad homofóbica que revuelve las entrañas de una sociedad sometida a creencias obsoletas y dominada por un machismo atávico y primitivo,
La poesía toma formas desgarradoras, amargamente irónicas, festivamente patéticas, donde reír es una mueca de agonía y cantar una diatriba lanzada contra quien resulte responsable, sea Dios, el diablo, el capitalismo o la cultura nacional. No es precisamente la lectura propuesta por Hernández Cabrera un mero regodearse en las lamentaciones. Se trata de reconocer la voz doliente y carnavalesca como una caja de resonancia en la que se intersectan los asuntos biológicos con las significaciones sociales, religiosas, científicas y políticas que finalmente se entretejen para articular nuevas concepciones del cuerpo. Para la mirada etnográfica, la poesía no puede ser un fenómeno inmanente del sentido que se solace en la frase perfecta y el deleite esteticista. La poesía de Bojorquez no sublima al modo freudiano de la sublimación, ni es sublime a lo Kant, en el sentido de que no se queda pasmada en el agotamiento de la expresión. No hay razón ni tiempo para el escapismo ni para el silencio. En todo caso, la poesía de Bojorquez, a los ojos de Hernández Cabrera, revela el mundo concreto del padecimiento físico que va de la mano del padecimiento social. La epidemia concreta que ha dejado concretísimas víctimas a su paso en el momento histórico en que se arraiga este poema, es el momento histórico en que se arraiga este poemario. Mientras se propaga la infección y los enfermos mueren en la desolación del desprecio social, la poesía de Bojorquez humaniza a las víctimas contra su estigmatización. Es una poesía que se produce justo en el momento en que se posiciona el cuerpo del disidente sexual como un sujeto de derecho, como un ciudadano. Las luchas contra la discriminación producen leyes y promueven la dignidad de la diferencia. Ahí donde el cuerpo enfermo es puesto en duda, nos toca inventar categorías, explorar razones y concebir caminos para que no quede fuera de la humanidad. Este encuentro entre la etnografía de Hernández Cabrera y la poesía de Bojorquez nos convence de que el acto poético más auténtico es aquel que termina siendo un acto político, no el de las oratorias predecibles y los chanchullos con que se mantienen los autoritarismos, sino el de los cambios de rumbo obligados por el efecto de la tragedia sufrida. Se trata de una poesía que emprende una política emergente. Es un llamado de alerta y una voz de alarma. Su mayor hallazgo es ver en el peligro de muerte el motivo suficiente para cambiar los términos con que entendemos el mundo. Eso era todo lo que tenía escrito para esta presentación. Muchas gracias. Muy bien, gracias, doctor Héctor Domínguez. Bien, voy a, no haya a una, digamos, alguna intervención aquí en el chat, pues una expresión excelente de alguien, y bueno, no sé si ahora daríamos paso a, en lo que se animan, ¿verdad?, a reflexionar un poco en esta ponencia del doctor, que a mi juicio, bueno, ¿verdad?, oigo frases detonantes y frases hasta cierto punto poéticas desde mi punto de vista, pero vamos a ver si vamos reuniendo fuerzas para hacer comentarios. Y por lo pronto voy a darle la palabra a nuestro buen amigo Luis Manuel Arellano Delgado. Y antes leeré una semblanza curricular.
Bueno, Luis Manuel es periodista, servidor público, conferencista y activista en la lucha contra el VIH-Sida. Ha ofrecido talleres sobre el binomio sexualidad-VIH y sobre sexualidad en personas con VIH. Trabajó en el Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH-Sida, el CENSIDA, de 2001 a 2008, y desde 2013 forma parte del Centro para la Prevención y la Atención Integral del VIH-Sida en la Clínica Condesa, en la Ciudad de México. Ha escrito columnas y artículos de diversos medios, también con experiencia en radio y televisión. Desde 2014 escribe el blog El Lado Oscuro en el periódico Excelsior. Entonces, por favor, podemos escucharte, Luis Manuel. Adelante, por favor, te cedo la palabra. Muchas gracias, y qué gusto estar aquí con afectos. Eugenia, qué gusto verte, de verdad. Y bueno, a todos, a todas quienes se han unido. Y yo también he sido testigo del momento en que Porfirio quiso darle manera, quiso orientar una inquietud que tenía con este producto que es muy bello y me da mucho gusto que hoy esté materializado. El tono de mi intervención es otra, un poquito más provocadora, no sé por qué se me da. Y empiezo así con algunas notas que traigo para acompañarme, perdón, pero algo que me cayó en el ojo. ¿Y si Abigail Bojorquez hubiera muerto por SIDA? ¿Qué? ¿En qué cambiaría el valor de su obra? Si hubiera muerto por SIDA, ¿lo estaríamos ofendiendo por decirlo? ¿No luchó acaso él por desestigmatizar esta condición de salud? Formulo estas preguntas para empezar mi intervención debido a que en el estupendo y ya imprescindible libro que estamos presentando, su autor, Porfirio Miguel Hernández, relata, y cito textualmente: el poeta, dramaturgo, maestro, editor, periodista y promotor cultural muere entre el 25 y 27 de noviembre de 1995 en Hermosillo, a los 59 años de edad. Existen diversas versiones sobre las causas de su muerte. Así, mientras algunos periodistas consignan que murió de un paro cardíaco, otros afirman que la voz del poeta sonorense fue silenciada por la dama del alba, el SIDA. Por su parte, la periodista Alma Escobar señala que según peritos de la Procuraduría General de Justicia, Bojorquez fue encontrado casi 48 horas después de haber fallecido víctima de un infarto al miocardio. Esta versión es la más apegada a la realidad, ya que de acuerdo con Gerardo Bustamante Bermúdez, amigo y divulgador de la vida y la obra poética y dramatúrgica del caborquense, según él, Abigail murió de un infarto al miocardio, según consta en su acta de defunción y otros documentos médicos, y no como dicen algunos periodistas y escritores al afirmar que el poeta de Sonora murió de SIDA. Yoremito, el amigo amante del poeta, lo encontró sin vida en su departamento, dice también Gerardo Bustamante. Bien, cierro la cita. Quise iniciar con este tema, evidentemente no para hurgar en la intimidad del sonorense, sino para subrayar el peso discriminador con el cual vivió y debió enfrentar su diagnóstico. Él mismo constituye el mejor testimonio de esta atmósfera opresiva que le tocó vivir. Su prosa registra puntualmente la confluencia del estigma
asociado al SIDA con el peso del estigma asociado a la homosexualidad. Dos estigmas juntos, ¿no? Una losa pesadísima, no solo para la conservadora sociedad sonorense, para la conservadora sociedad mexicana en general, y como ya Héctor Domínguez nos ha descrito, para el acoso o la exclusión al menos que él enfrentaba de quedar marginado de las élites poéticas, literarias de nuestro país en los años en que él tuvo su mayor productividad como escritor. Cada quien hará las conjeturas que estime valiosas y cada quien sabrá si se detiene en la causa de la muerte de Abigail. Yo pienso que cuando no es un homicidio lo que arrebata la existencia, nada mejor que dejar en la intimidad las razones por las que un cuerpo se apaga. Primer punto. Segundo, en las páginas de este libro, Porfirio Miguel señala, cito a Porfirio, pues SIDA representa la culminación del discurso poético, homoerótico, bojorquiano, pero a diferencia del absoluto gozo reivindicatorio de sus poemarios anteriores, la declaración dichosa del amor y del sexo entre hombres cede el paso al desencanto de la emancipación sexual, al terror, al duelo y a la rememoración de los hombres homosexuales arrasados por la epidemia del SIDA a finales de los años 80 y principios de los 90. Me detengo en esta cita para traer la circunstancia descrita a la actualidad. Es decir, Porfirio nos refiere este contexto en los años 80 y 90 y yo lo quiero traer a la actualidad. ¿Y qué es hoy? Pues ya no es el SIDA el factor que arrasa la pasión masculina por otro hombre. Ese es el primer elemento que estaría yo señalando. Ya no es el SIDA el culpable de que fracase una historia de amor. Digo, puede haber algunos casos, pero no es el SIDA, sino la ignorancia no desterrada de los colectivos homosexuales por los que tanto peleó el poeta, más allá de la identidad con la que se presenten, que siguen sin digerir el virus de inmunodeficiencia humana. O sea, hay un desdén, persiste un desdén, incluso en muchos de quienes han sido diagnosticados con esta infección, frente al tema. ¿Y esto por qué lo subrayo? Porque resulta que esa atmósfera opresiva de la cual deja registro el poeta en los últimos momentos, en los últimos años de su vida, hoy, si él estuviera con vida, si trasladáramos ese momento a hoy, también estaría en algún momento dado sintiendo la opresión de otros hombres homosexuales, no solo de los que siguen estigmatizando a los hombres positivos al VIH, sino de los que tejen una muralla de silencio, de indiferencia, como si aquí no pasara nada. Lejos, pues, están los tiempos de Abigail, que permitieron, junto con otros poetas y escritores, sublimar el amor homosexual, en el caso suyo, a partir de estos diagnósticos, de estos estigmas, porque es hoy el mercado y su producción en serie de cuerpos que pretenden la perfección estética, el elemento que marca la pauta y también la frustración homoerótica. Entre la narrativa dolorosa y dolida del poeta y nuestra actualidad, existe un elixir de tiempo que más que la crítica académica y literaria, llena la creciente mercantilización de la vida homosexual. Son, entiendo, los últimos años de un autor que es imprescindible y que ahora con este volumen vamos a tener elementos para
poder argumentar por qué es imprescindible, pero también con él termina el siglo XX, y da paso a un siglo donde el mercado es el que viene marcando y definiendo cómo va a ser la vida, el deseo, la pasión entre hombres que definen su existencia erótica en su propio género. 3. El autor de este ensayo disecciona los poemas de Bojorquez y con este ejercicio, sin embargo, lo reescribe. A mí me sorprendió mucho leer poesía escrita, como decía de alguna forma Héctor, poesía escrita o resignificada por parte de Porfirio en la medida que iba diseccionando los poemas del poeta. Y entonces encontré que hay una beta de Porfirio al que le voy a exigir que haga poesía, porque allí hay algo de él que no ha desarrollado. Y bueno, esa es una, desde mi perspectiva, de sus aportaciones a la revisión y al material del escritor. Y aquí aparece también un elemento muy singular, ya que Porfirio da contexto a los versos. La verdad es que hay algunos versos bien crípticos de Bojorquez, pero yo insisto que los va resignificando. Es decir, los va como explicando, como interpretando, dándoles contexto, y los está acercando a la realidad en la que hoy estamos con un lenguaje diferente. Voy a volver a citar a Porfirio. Los poemas de Poesía pueden ser analizados como objetos etnográficos que devienen documentos etnográficos cuya interpretación se realiza en dos sentidos. Por un lado, como los documentos etnográficos de los que se vale el etnógrafo lector para el análisis de la subjetividad del poeta Abigail Bojorquez como un otro informante. Por otro, como las interpretaciones del poeta etnógrafo Bojorquez sobre las vivencias y procesos subjetivos de sus amigos homosexuales e informantes, registrados ya sea mediante la observación participante o por medio del relato de los otros, que en su caso eran los iguales, durante la socialización y la convivencia amistosa o sexoafectiva con ellos, en los que se podría considerar como su trabajo de campo, su estar allí. Es decir, observar, yo no me había dado cuenta de esta apreciación, que los poemas de Poesía y otros que están integrados en otros libros, en otros momentos, tienen esta aportación, pues no sé si así lo has querido señalar, Porfirio, pero yo sí la veo, etnográfica. Hay un dato ahí como implícito, quizá, y es lo más seguro, él va al encuentro de estos testimonios y les da forma, los depura, ¿no? Los convierte en el lenguaje poético, porque no me imagino en la descripción que hace de travestis o transgénero hoy en el lenguaje apropiado, o de machos en las cantinas, no me lo imagino que los hubiera pensado o inventado. Solo quienes hemos entrado a esos mundos oscuros y seductores, sabemos que lo que estamos leyendo se parece a lo que sucede, a lo que es real, ¿no? 4, hay un momento en que el poeta visualiza la superación de SIDA, y a mí me parece muy importante esta observación de Porfirio cuando subraya ese elemento, porque está por ahí escondido en uno de sus textos, pero tú lo destacas y lo muestras como algo relevante. Y desde mi perspectiva, pues es esa angustia que tiene cualquier persona que viva con este diagnóstico de que esto un día se supere. Es verdad que ese deseo, cuando todavía no había medicamentos para toda la población, los medicamentos
se generalizan a partir de 2003, y todavía en 95, que es cuando muere el poeta, si él estuviera al pendiente de los medicamentos, todavía ni siquiera llegaban los cócteles. Se presentaron un año después en una cumbre mundial de SIDA en Canadá, y a nuestro país llegaron poco después, en 98. Pero los medicamentos no eliminaron el SIDA, solo han detenido la evolución del VIH a SIDA, y la gente sigue viviendo con VIH y está atrapada al tratamiento. Un escenario que evidentemente no le podíamos exigir al poeta que contemplara, pues porque pues era una dinámica, la suya, muy alejada por lo que yo he leído. Él sí está apartado, está distanciado de toda la parte clínica, médica, las farmacéuticas, la ciencia que investiga cómo detener el SIDA y cómo evitar más casos de VIH. Pero un poeta que visualiza la superación del SIDA es un poeta nada más por haberlo imaginado. Yo hoy lamento que muy pocos poetas estén aproximándose desde la homosexualidad a imaginar un mundo sin SIDA, porque estoy convencido también que una de las funciones históricas de la poesía ha sido trazar los derroteros que se pueden continuar para establecer nuevos momentos donde aquello que pesa deje un día de ser una losa que se tenga que llevar en la espalda. Y 5, ¿cómo sería hoy la poesía de Abigail que hiciera alusión al SIDA? La verdad no sé, digo, no voy a jugar a especular porque pues no se vale, eso no lo tendría que haber ofrecido él, no le toca a él, evidentemente, decirnos desde la construcción homoerótica, desde el peso del estigma, cómo tendría que ser hoy su propia poesía en el contexto actual del SIDA, donde un número importante de homosexuales son indiferentes, pero donde otro número importante de homosexuales que viven con VIH salen del closet y lo dicen abiertamente y hacen perfiles en redes sociales y hacen manifestaciones, hoy las subo nuevamente, y donde otros homosexuales que no quieren vivir con VIH toman antirretrovirales para no infectarse. Y esto es como un dato interesante porque son escenarios que no podía imaginar el poeta. Por esa razón, cuando me puse a revisar sus poemas un poco rápido para hoy, me di cuenta, y eso es lo que quise enlazar con lo que Porfirio anotaba, que constituyen herramientas históricas, testimoniales, que aportan mucho más que otros, por lo menos que notas periodísticas, para tratar de comprender cuál era el estado de ánimo en sectores muy específicos en los 80, en los 90, frente a la pandemia. Me parece pues que este es un libro que sí, a mí en lo particular me ha cautivado, que tenemos que promover y que nos tiene que invitar a ser usado en la bibliografía para, con la ayuda de Porfirio, sacar los datos que están ahí como perlas escondidas, como testimonios, como manuscritos, que puedan ayudar a comprender la narrativa de una epidemia que se reconfigura desde hace casi 40 años. Felicito de veras tu esfuerzo, Porfirio, me da mucho gusto
agradezco la oportunidad de estar aquí, Eduardo, Héctor, Eugenia y toda la gente que se está uniendo y que no te he tenido la oportunidad de conocer, y gracias por dejarme compartir esto. Muchas gracias. Estuviéramos en vivo, estaríamos aplaudiendo, estamos haciendo la señal ya que muchos estamos conociendo para los aplausos. Te agradecemos mucho, Luis Manuel, y bueno, me parece que, bueno, seguimos esperando algún comentario, alguna pregunta para nuestro segundo ponente, que bueno, siguiendo a detalle tus palabras y tus comentarios sobre el libro de Porfirio, pues resalta pues la idea de cómo este estudio que hace Porfirio y que tú desglosas en particular por tu experiencia que tienes sobre el VIH-Sida en términos sociales, en términos de cómo se han movido todos estos estigmas, pues nos invitas a profundizar en la lectura como un referente también bibliográfico, y bueno, a mí en particular, una idea que queda es cómo abordar al poeta Bojorquez en poesía a través de estas, pues digamos, estos filtros etnográficos o antropológicos, ¿no? Pues muchas gracias, Luis Manuel. Y bueno, pues esperamos, si tienen la audiencia algún comentario, alguna pregunta que quieran hacer a nuestros ponentes. Bueno, había una pregunta que le hicieron al doctor Héctor. No sé si te parezca, si la leemos, si la hacemos, está en el chat, e incluso pues ya diste una respuesta. Pero bueno, si pudiéramos comentarlo, podría ser. Leo la pregunta de alguien denominado Jales Sumin. Le pregunta al doctor Domínguez Rubalcaba, ¿qué puede decir sobre la beta humorística del camp que explora y explota en su propuesta estética Abigail Bojorquez? Es una cita de Guillermo Núñez Noriega, que, bueno, está en el libro de Porfirio. Entonces, doctor, si nos pudiera comentar en la respuesta que usted da al chat. Sí, claro. Hablar de este tema del camp siempre nos remite a Susan Sontag y aquel famoso ensayo sobre el camp, donde ella precisamente está relacionando este humor paródico propio de la diversidad sexual, propio de la cultura gay particularmente, y que se fue cultivando en los años 60, como una de las aportaciones estéticas precisamente de la población queer. No es que no haya habido estas formas de comicidad, pero es una comicidad específica que parodia las producciones estéticas hechas para heterosexuales, ¿verdad? Entonces, claro, si pensamos en el show travesti, si pensamos en el teatro cabaret, de mucha raigambre en México, por supuesto, y otro tipo de espectáculos en donde la diversidad sexual y las representaciones estéticas conviven, encontramos este tipo de humorismo que muchas veces es un humor doloroso, ¿no? Muchas veces es preferir reír para no llorar, pues.
o reírse de la propia, del propio dolor. Esto lo hemos visto ya en varios escritores que han abordado el tema del VIH-Sida, sobre todo en el Cono Sur. Pienso en Pedro Lemebel, pienso en Perlonguer y otros, en donde la muerte esta tan trágica que traía el SIDA, que sigue trayendo en menor medida, es vista con humor, pero con dolor. Y esta mezcla precisamente está presente en mucha de la producción artística de la diversidad sexual. Ya Carlos Monsiváis abunda mucho sobre este tema, y yo creo que Abigail Bojorquez lo hace de una manera genial en estos poemas, sobre todo en esos retratos que hace, que son epitafios, pero epitafios de los cuales uno, a pesar de que estamos hablando de un elemento muy serio, muy grave como la muerte, todavía se da el lujo de introducir una nota humorística. Ahí está precisamente la esencia del camp, y bueno, esto es uno de los elementos más admirables de esta poesía. Muchas gracias al doctor Héctor Domínguez. Bueno, hay algunos comentarios. Bueno, hay una felicitación a las presentaciones, a los escritores, a los ponentes, al autor, especialmente a Porfirio. La misma persona que le preguntaba al doctor Domínguez Rubalcaba hace un comentario y una pregunta a Luis Manolo. Dice: el VIH-Sida y el COVID-19 están planteando otro escenario en el contexto de los derechos humanos y la enfermedad. Esto, bueno, es una pregunta para ti, Manolo. A ver si la puedo hacer un poco más tipo pregunta. El VIH-Sida y COVID-19 están planteando de otro escenario en el contexto de los derechos humanos y la enfermedad. Yo creo que más bien COVID viene a reforzar los elementos que ya se habían planteado para la epidemia del SIDA. Hay hago un poco de promoción. En mi blog, hoy subí eso a Excelsior, esa reflexión que yo llamo Vivir entre Epidemias. Y señalo ahí las similitudes de ambas epidemias y las diferencias de ambas epidemias. Y si nosotros nos quedáramos con las similitudes, bueno, es parte de la pregunta que estoy contestando. Sí son idénticas en varias cosas, ambas construyen estigmas, ambas generan un castigo para quien infecte, ambas son globales, ambas provocan miedo. El diagnóstico de ambas hace que la gente tenga la necesidad de ocultarse, por ejemplo. Pero si nosotros vemos las diferencias, nos damos cuenta que la crisis que COVID ha planteado a nivel global se va a superar en poco tiempo, y la crisis a su manera que el SIDA ha creado o ha generado va a seguir permaneciendo. Estamos viendo cómo ya se están inoculando los primeros ensayos de vacunas. Estamos observando cómo ya se están aprobando los primeros medicamentos para sanar a alguien que esté en fase COVID. Y no vemos todavía que haya una vacuna para VIH. En nuestro país va a empezar en estos días un protocolo para meter a tercera fase una vacuna, se llama Mosaico. La Clínica Condesa
Iztapalapa es la sede de este como centro de investigación. Pero pues vamos a ver, va a durar 3 años la intervención junto con otros países, porque va a haber, se va a aplicar el ensayo en muchos voluntarios simultáneamente. Pero no hay enfermedad. Los antirretrovirales no curan, como el Remdesivir ya está curando algunos casos, ¿no? De COVID. Entonces, a mí me parece que, por un lado, fortalece las condiciones de opresión sobre quien tiene un diagnóstico. En el estado de Querétaro se modificó todo el Código Penal estatal para castigar a quien infectara de COVID, o bueno, de SARS-CoV-2. El asunto es que, pues, eso no ha parado la situación de emergencia que vive Querétaro, pero ya le dejó un incremento en la penalización a quien transmita alguna infección de transmisión sexual, contemplada en el artículo 199 bis del Código Penal Federal y aterrizada en la mayoría de los estados. Entonces, COVID está haciendo que algunos de los elementos con los que se ha lidiado relacionados con el estigma y la exclusión, el VIH, se incrementen. Y por otro lado, yo sí observo desde mi experiencia y mi vinculación con la ciencia médica, que habrá probablemente en un año, año y medio, condiciones para mejorar, aunque el riesgo es que el SARS-CoV-2 se convierta en una epidemia estacional, pero que podamos vacunarnos para ella. Y el COVID, y el SIDA no. Entonces, para quien hace la pregunta, yo creo que el SIDA lamentablemente va a continuar, y desde esta perspectiva el poeta tenía mucha razón en lo que él sentía, en esta asfixia existencial que le daba tanto estigma. 1989, el primer líder mundial contra el SIDA, Jonathan Mann, plantea que había 3 epidemias: la primera, la epidemia silenciosa del VIH; la segunda, la epidemia médica o clínica del SIDA, pero que la epidemia más grande y que no se iba a poder resolver era la epidemia del estigma y la discriminación. A más de 30 años de esa sentencia, Jonathan Mann tenía razón, ¿no? Entonces, el VIH se significa por el estigma, no tanto por los avances científicos, y ese es el elemento que significa también el contenido de la poesía de Abigail, ¿no? El peso del estigma. Por eso considero yo que los contenidos de su trabajo, de sus versos, pues son herramientas, son legados, ahora sí que antropológicos, como precisa Eduardo, no tanto etnográficos, porque esa era un poco la visión cuando él anda en las cantinas, que se tienen que considerar. La historia del SIDA no está escrita, nunca se va a poder escribir, por un principio que yo comparto, no es mío, pero yo lo comparto. El pasado sí es modificable, y lo reinventamos y lo adecuamos cada vez que miramos hacia atrás. Entonces, la narrativa del SIDA, cada vez que encontremos un elemento para revisarla, nos hace verla de otra forma. Y cuando más se mire la poesía contenida en el poemario Poesida, con la ayuda de tu libro, Porfirio, seguramente va a haber una resignificación de esos años. Muy bien, muchas gracias, Manolo, por tu intervención. Bueno, tenemos aquí felicitaciones al maestro Porfirio. Gracias por acercarnos a la obra de este poeta imprescindible, dice Jesús de la Garza. Ricardo Camacho Lozano también felicita por el libro y gracias por la oportunidad de escucharlos. Bueno, pues no sé si al público que nos está viendo y escuchando se animan a preguntar algo a nuestros ponentes, algo que quieran agregar, comentar, en alusión a esta presentación del libro, pero bueno,
son tantos temas, ¿verdad? Me parece que el libro de Porfirio genera un amplio debate, una amplitud. El libro es un libro extraño desde mi punto de vista porque pues es un estudio, ¿verdad? Claro, yo no soy experto, voy a dar mi punto de vista nada más, pero un estudio antropológico, no sé, etnográfico, digo, no etnográfico en el sentido de estar allí, ¿verdad? Pero quiero decir, la glosa que yo veo en el libro de Porfirio, acercándose a la obra poética de Poesía, de Bojorquez, pues nos permite ver, por ejemplo, muchas aristas, ¿no? Yo veo ahí ciencia médica, ciencias sociales, antropología, poesía, estética, y ahora que los oigo hablar a ustedes, al doctor Domínguez Rubalcaba, a ti, Manolo, en unos momentos más al autor, pues me parece que es un campo muy fértil para enfocar desde distintos puntos de vista, ¿verdad? Lo que nos hace hablar, decir, pensar y volver a mirar una y otra vez un poeta, ¿no? Porque pues no hay que olvidar que esto es en torno a la mirada poética, que sin duda, bueno, pasa por el filtro de su alma, de su cuerpo y de sus vivencias, pero pues es un poeta y finalmente este libro es abordado desde también una perspectiva insólita. Pero me voy a guardar un poco mi pregunta para después. Quisiera yo entonces, si no hay por ahí en el chat, no veo alguna otra pregunta, no sé si alguien quiera levantar la mano. Si no, bueno, pues yo daré paso ahora a la voz del autor. Sin antes, si me permiten, voy a dar lectura a esta breve síntesis curricular de Porfirio Miguel Hernández Cabrera. Él es maestro en Antropología Social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, la ENA, y licenciado en Psicología por la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Iztacala. Es autor del libro Identidad Gay en Construcción, el activismo del grupo Unigay en la Ciudad de México, UACM 2020, está calientito, recién publicado, de la obra que hoy convoca. Abigail Bojorquez, Disidencia Sexogenérica y VIH-Sida, en Poesía, pues salió apenas el año pasado, UACM 2019, y prologuista del volumen Poesía y otros poemas homoeróticos, de Abigail Bojorquez, UACM, Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad de México, también del 2019. Ha publicado capítulos y artículos de investigación y de divulgación en libros colectivos y revistas sobre la antropología mexicana y los estudios sobre diversidad sexual, la construcción de la identidad gay y el movimiento LGBT de la Ciudad de México. La diversidad sexual en los medios impresos y electrónicos, el performance de las identidades sexogenéricas en la Marcha del Orgullo y en los eventos anuales de lucha contra el SIDA. Y el sexo comercial entre hombres en espacios turísticos mexicanos y en contextos latinoamericanos. También ha publicado ensayos, cuentos, crónicas y entrevistas. Habría que hacer eco a lo que dice Manolo, de que hay que exhortarlo a que agregue a esta lista su incursión a la poesía. No sé, vamos a platicar con mi buen Porfirio. Y libros, colectivos, revistas y suplementos. Es profesor investigador de tiempo completo
y miembro del Grupo Interdisciplinario de Investigación en Género y Sexualidad del Higgs en la UACM del plantel Cuautepec. Entonces, dicho lo anterior, mi estimado Porfirio, si pudieras tomar la palabra y comentarnos algo acerca de esta obra tuya que hoy en esta tarde estamos escuchando distintos puntos de vista y lecturas. Por Claro favor. que sí. Ya me quemaban las habas por hablar, pero me tenía que esperar a que me tocara mi turno, ¿no? Pues muchas gracias, Lalo, por aceptar moderar esta mesa, por tu presentación, por tu amistad y por tu participación en el libro, que al final también esta primera intervención la voy a comentar porque tú fuiste el ilustrador del libro con la portada en la portada y de cada uno de los poemas, además de un retrato del artista, ¿no? Pero eso lo comentaré más adelante. Muchísimas gracias a mis queridos amigos Héctor, Domingo Rubalcaba, Luis Manuel Arellano, y bueno, que estuvieron presentes desde hace muchos años, desde 2016, en que se empezó a gestar este libro a través de pláticas, de consultas, de pedirles información sobre libros, acerca de poetas gays que hubieran escrito sobre el VIH-Sida. Héctor me consiguió unos poemarios con unos autores puertorriqueños que parecen ser los primeros latinoamericanos que escribieron sobre el VIH-Sida, con Manolo, que también me pasó unos poemarios de un escritor yucateco, y ahí intercambiando ideas y yo buscando caminos por donde abordar esta empresa, ¿no? También gracias a mi querida María Eugenia Covarrubias por organizar este evento y por todas sus gestiones, y gracias a todas y todos ustedes por estar aquí participando en este evento, ¿no? El hecho de que se esté realizando este evento en este día no es casual. Hoy se conmemora el Día Mundial de Lucha contra el SIDA, y bueno, pues este poemario surgió en un contexto similar, porque surge a partir de una convocatoria para conmemorar el 4º Día Mundial de Lucha contra el SIDA en 1991, en donde participa Abigail Bojorquez con Poesida, gana el concurso que fue convocado por CONACYDA, por la Sociedad Panamericana, la Organización Panamericana de la Salud, y por la UNAM. El premio eran 3 millones de viejos pesos y la publicación de la obra. Sin embargo, no sé qué pasó, hay que investigar. El libro nunca fue publicado ni se le entregó el monto prometido, lo cual pues es bastante deplorable y deja mal a estas instituciones tan respetadísimas como son la UNAM, CONACYDA y la OPS, ¿no? Pero algo pasó ahí. Entonces, surge en este contexto de este concurso, pero también surge en el contexto del punto más álgido de la pandemia, ¿no? De los años 90, donde, como dice por ahí un autor, donde quiera que voltearas veías un obituario más, un funeral más al que acudir, un amigo más o un familiar muerto por SIDA, ¿no? Entonces, es en ese contexto que se está presentando este libro, porque es un momento muy, muy simbólico, ¿no? Porque, bueno, la lucha contra el SIDA, como Manolo bien señaló, pues continúa, ¿no? Y me gusta mucho esta comparación que hace entre el pasado y el presente, que, bueno, más adelante comentaré más en profundidad. También es importante esta presentación en esta fecha porque, pues, cercanamente tenemos que se ha conmemorado 25 años de la muerte del poeta, ¿no? Él murió entre el 25 y el 27 de noviembre, como ya bien señaló Manolo, ¿no? Y bueno, pues es un momento de conmemoración y de seguir homenajeando a este poeta que, bueno, pues sí, efectivamente, no, de acuerdo con las actas de defunción y los peritajes médicos, pues no murió de VIH-Sida. Y como dice Manolo, ¿y si hubiera muerto de VIH-Sida, qué? Pues sí, que no pasa nada, ¿no? Murió de VIH-Sida
y ya, ¿no? O sea, no es estigmatizante. Yo hago esta acotación de que no murió de VIH-Sida porque pues, quizás en un afán científico de ser preciso en el dato y ser objetivo en el sentido de no hay ningún indicio que nos dé pauta para decir que murió de VIH-Sida. Entonces, ¿por qué algunos intelectuales o escritores se arrogan el derecho de decir que así fue? Para mí, si así hubiera muerto, si de eso hubiera muerto, no tiene ningún problema, no tiene nada de malo, entre comillas, digámoslo así. Pero bueno, atendiendo a la investigación y al dato preciso, bueno, pues es que yo hago esa acotación, ¿no? Entonces, sí, este libro surge en 2016 a partir de una ponencia que organiza Gerardo Bustamante y que se convierte en una ponencia más grande y que, bueno, se propone como libro y que tiene toda una historia. Publicar libros en México, o por lo menos en una editorial universitaria, no es fácil, sin embargo, se hace, eso ya es ganancia. Después de 4 años de correcciones y de agregados y de dictámenes y de una serie de cosas, pues surge y ya lo tenemos, ¿no? Como para leerlo. Debo de señalar que, bueno, pues sí, es el primer poemario, poesía, que hace que expresa completamente pues esta vinculación entre el homoerotismo y el VIH-Sida. También, para hacer honor a Héctor Domínguez Rubalcaba, mi presentador, pues hay que señalar que él es el segundo en escribir un poemario íntegramente acerca del VIH SIDA, ¿no? Con su periplo de los lechos, fábula retroviral, que también es importante señalarlo porque pues a la pregunta de Manolo de qué hubiera escrito Bojórquez en la época actual sobre el SIDA, pues a lo mejor hubiera escrito lo que escribió Héctor Domínguez Rubalcaba, ¿no? En este libro de Periplo de los lechos, fábula retroviral, porque pues si bien Bojórquez escribe sobre vivir y morir con VIH-Sida, Rubalcaba escribe sobre sobrevivir y convivir con el virus, ¿no? Y entonces también es una aproximación ahí interesante y actual sobre lo que implica pues convivir con este virus en esta época, y quizás hubiera escrito Bojórquez algo similar. Obviamente es muy difícil saberlo, ¿no? Entonces, bueno, yo me acerqué a este poeta porque lo considero importante y efectivamente, como dijo Héctor, ninguneado por ser homosexual, por no pertenecer al centro del país, ninguneado por las mafias literarias de la época que privilegiaban a ciertos autores, ciertos escritores, pues por vivir fuera de la Ciudad de México, por no buscar la autopromoción, por una serie de cuestiones que Abigail vivía, ¿no? A él le interesaba escribir, vivir, disfrutar su sexualidad, y bueno, en ese sentido está fuera, digamos, del canon, y lo marginan y se automargina, ¿no? Por homosexual, por la ideología centralista, etcétera, ¿no? Por la homofobia. Y efectivamente, entonces, yo leo el libro y veo que tiene una posibilidad enorme de hacer una mirada etnográfica, de dar una visión sobre su poesía testimonial, porque Bojórquez escribía poesía también de carácter social, digamos, sobre marginados, sobre obreros, sobre negros y demás, y los homosexuales, como él lo era, no son la excepción, y le da pie para escribir sobre sus compañeros del mismo dolor, en donde él pues ve la vivencia del homoerotismo en general, y del VIH-Sida en particular, como una posibilidad de expresarse poéticamente y expresar socialmente sus malestares, ¿no? Por la injusticia, por la homofobia, por el abandono, por la estigmatización hacia esta otra forma
de ser hombre y de amar a, en este caso, a otros hombres, ¿no? Entonces, efectivamente, pues Abigail Bojorquez es un disidente, es un outsider de la literatura, pero también de la sexualidad, y en ese sentido escribe poesía y otros poemarios. Por eso yo le llamé a Abigail Bojorquez disidencia sexogenérica y VIH-Sida en poesía. Él es un disidente sexual porque a pesar de que habla de los homosexuales como una categoría que señala solamente en el prólogo y en otro, y en el primer poema que da título al libro, Poesía se llama también el poema, él está abarcando toda una gama de identidades y de prácticas sexogenéricas, ¿no? Como decía Manolo, lo que podríamos llamar ahora personas transgénero, que en este caso él hablaba de mariquitas o brembras, homosexuales decadentes, en fin, una serie de categorías que él hace, incluso de hombres, como le podría decir Guillermo Núñez, ¿no? En fin, es decir, nos habla de una categoría amplia de hombres que gustan de los hombres, pero los engloba en la categoría homosexuales, lo cual para mí pues es muy comprensible en tanto que en esa época precisamente la categoría homosexual englobaba todas las otras poblaciones sexodisidentes que ahora pugnan por su particularización. De ahí que el primer movimiento o la primera versión del movimiento gay en México se llame así, Movimiento de Liberación Homosexual, en donde cabían muchas identidades y muchas prácticas, ¿no? Pues gracias por los comentarios, ¿no? De Manolo, en el sentido de que es un producto bello. Me parece que su lectura es muy interesante en relación a este contraste que siempre hace sobre el pasado y el presente. Y justamente Abigail Bojorquez lucha en contra de este modelo de lo gay que Manolo nos señalaba en relación a esta búsqueda de la perfección estética y de la juventud y del mercantilismo y del consumismo, ¿no? En este retrato de hombres en cantinas, hombres en parques, hombres en baños de vapor, hombres en cine, que trascienden este modelo mercantilista de lo gay. De ahí la importancia de este libro, porque precisamente si quisiéramos abordar o catalogar el trabajo poético de Bojorquez, diríamos que es una perspectiva queer, en tanto que rompe con todos estos binarismos de hombre, mujer, macho, hembra, hetero, homosexual, y la gama de posibilidades entre estos dos continuos, entre estos dos binomios, pues se diluye y se hace más amplia. De ahí la riqueza del abordaje de Bojorquez, porque pues me parece que es un poeta adelantado a su época en ese sentido, a pesar de que nos hable de lo homosexual, porque bueno, pues seguramente era la categoría socialmente disponible que él tenía y dispuso de ella, pero finalmente en su tratamiento del homoerotismo se ve una diversidad muy amplia de posibilidades identitarias y de prácticas sexuales que dan cuenta de su visión avanzada y no dicotómica de lo sexual, ¿no? En términos solamente de dos polos homo-hetero, ¿no? Entonces, de ahí la riqueza de este poemario y de su importancia, porque efectivamente tiene una importancia histórica. Hay que recurrir a la historia y dejar bien asentado quiénes son los antecesores y qué hicieron y por qué hicieron y qué aportaron para poder entender el momento actual. Sin conocer la historia no podemos entender el presente. Esto ya es una verdad de perogrullo, es un lugar común, pero por lugar común es verdadero, ¿no? En ese sentido, Abigail Bojorquez pues nos enseña mucho efectivamente acerca de una pandemia que la actualidad no es tal, que ya es una enfermedad crónica, ya no es una enfermedad mortal como lo fue en los 90 el SIDA,
pero finalmente sigue siendo objeto de estigma, de discriminación y pues de una serie de cuestiones que pues ya al final de la intervención y con las preguntas del público, pues Héctor y Manolo pues ponían en la balanza esta comparación, ¿no? Entre COVID-19 y VIH-Sida, ¿no? Que me parece pues muy interesante y que efectivamente el libro pues pretende hacer precisamente eso, una historia cultural del VIH-Sida para entenderlo y entender pues las problemáticas actuales que todavía pues están vigentes en términos de dolor, de desgracia, de sufrimiento, de padecimiento, de estigmatización para las personas afectadas, llámense homosexuales, bisexuales, hombres, mujeres, niños, hemofílicos, prostitutas, en fin, ¿no? Que afortunadamente pues ha habido un trabajo de activismo, y Manolo lo sabe bien, desde los años 90, que actualmente pues se ha reducido, pero gracias a ese activismo, bueno, pues tuvimos la posibilidad de educarnos y de sobrevivir a la pandemia, ¿no? A esa pandemia, ¿no? Ojalá que sobrevivamos pues a esta pandemia del COVID-19 en la medida que nos cuidemos, ¿no? Y sí, efectivamente, yo hago una disección de los poemas. Yo como antropólogo dije, ¿qué puedo hacer yo por poesía? Pues no hacer una lectura literaria porque no conozco de figuras literarias, porque no soy literato, etcétera, sino hacer una aproximación etnográfica. En ese sentido, en tanto que el poemario es muy testimonial, dije, bueno, pues lo voy a abordar así y voy a tratar de explicar, entre comillas, qué quiso decir Bojorquez con cada uno de los poemas. Y en esa medida contextualizo, busco, indago, interpreto, resignifico, busco pistas de referentes de canciones, de intertextualidad con otros poemas, en fin, ¿no? Con frases del momento, de la época, y pues trato de dar ahí una interpretación porque me parece que es un libro que tiene que ser explicado para poder entender la importancia del mismo y valorar la trascendencia histórica que en la actualidad todavía tiene, ¿no? En ese sentido es que me empeño en hacer esta aproximación etnográfica, que finalmente, pues yo le llamo así porque pues eso es en lo que me formé, pero podría ser también interpretado como una aproximación pues desde los estudios culturales, si es que siendo muy exagerado, Héctor me dirá, ¿no? A lo mejor ya soy demasiado ambicioso y pues a lo mejor no le llego a tanto, pero bueno, pues esa es un poco como la pretensión, ¿no? Y pues efectivamente, Bojorquez no tenía una visión pesimista, tenía una visión esperanzadora de cuando el AIDS ya fuera un eslogan de los años 80, volaran pichones sobre el cielo y manifestaran, expresaran una sexualidad como sea en el cuerpo cualquiera, y yo diría homo o heteroerótica, ¿no? Esa era su ambición. Aún no tenemos la cura del SIDA, y bueno, sin embargo tenemos todavía una serie de problemáticas que bien conoce como subdirector del área comunitaria, que es Manolo, ¿no? En relación pues, al comportamiento de las personas en relación con su sexualidad y de esta no adherencia al tratamiento o de esta pues búsqueda de la infección, yo no sé cómo decirlo, ¿no? En fin, ahí ya él tendría que decir más al respecto, ¿no? Entonces, bueno, pues esa lectura que hace Manolo del pasado y del presente, como dije al principio, pues me gusta mucho porque es justamente el valor que yo quiero que se rescate acerca de este libro. Además de su valor literario, que aunque yo no sea poeta y que, bueno, gracias por la invitación a hacerlo, me parece, en palabras mayores, mi amigo Lalo es poeta y bueno, me parece una aspiración que no sé si yo vaya a desarrollar alguna vez. Si alguna vez escribo poesía, será una poesía muy literal, muy concreta, muy al estilo de Jaime Sabines, porque, bueno, pues estas figuras literarias, esta retórica, este simbolismo, ¿no? Yo más bien me expresaría desde la prosa, desde el cuento, o me he expresado, ¿no? Tendría la aspiración de hacer más bien como una novela, ¿no?
Pero bueno, si se vea en mi interpretación etnográfica algunos visos de poesía, pues lo agradezco mucho, ¿no? No fue intencional, de veras que yo no me lo propuse, pero si está ahí, pues me agrada, me gusta, y bueno, pues finalmente, aunque uno no escriba poesía, tiene alguna visión poética de la vida, del mundo, de su familia, de sus amigos, en fin, ¿no? Y lo puede expresar quizás igual, a veces hasta involuntariamente, ¿no? Pero bueno, y pues no sé, eso es lo que yo podría decir. Les agradezco mucho sus apreciaciones, sus comentarios elogiosos, su participación, sus interpretaciones, y no me gustaría pues dejar la palabra sin antes cumplir con lo que dije al principio, que es pues hacer también un homenaje, digamos, o un agradecimiento especial a Lalo, Eduardo Flores Soto, nuestro moderador, que como dije al principio, aceptó ser digamos, el ilustrador de este libro, que decimos ilustrador para decirlo más fácil, pero en realidad, como él dice, yo no ilustré los poemas, yo más bien hice versiones poéticas, versiones plásticas a los poemas de Bojorquez, lo cual me parece mejor, porque como digo en el prólogo, sus pinturas dotan de un doble valor artístico, ¿no? Al libro. No solamente tenemos los poemas de Bojorquez, sino también las pinturas de Flores Soto, que en realidad son versiones plásticas de este libro, de estos poemas, ¿no? Entonces me gustaría hacer la presentación de estas imágenes para que ustedes aprecien el trabajo del artista plástico Eduardo Flores Soto, colega y maestro de la UACM Cuautepec, y vean la calidad de su trabajo, que está obviamente incluida en el libro. Entonces me voy a permitir la presentación de estas pinturas, ¿no? Espero que todo el mundo las pueda ver, supongo que sí. Voy a intentar que se vean ampliamente, pero bueno, pues ya saben que la tecnología luego a veces no se nos da. Porfirio, creo que tienes que ponerla en forma de presentación para ¿No se que ve vaya. nada? ¿No se ve nada? ¿Forma de Ya se ve, pero tienes que ponerla en forma de presentación para que vaya avanzando, ¿no? Pues la puse así para que vaya avanzando sola. Yo la estaba viendo, pero pues bueno, haremos otro intento a ver si se puede. Y si no, pues yo la paso manualmente, digamos, ¿no? Sí, ¿Se dale ve? tiempo. ¿Se ve ahí algo? ¿Sí se ve? Ya lo vemos, pero se ve como la forma Sí. no en Ok. forma de presentación. Sí, bueno, le voy a dar forma de presentación, y si no se ve, pues ya lo dejamos para no perder tiempo. Es que ya lo había hecho yo antes. Aquí yo la estoy viendo como una presentación automática que se cambia sola. No sé si se vea. ¿Se ve? Como presentación automática que se da sola. ¿No? No, Ok. no. Bueno, entonces, yo la voy a presentar. Tenemos aquí, bueno, la voy a presentar así, aunque sea pues rápidamente, para pues que no nos gane el tiempo. Estas son las obras de nuestro querido artista plástico Eduardo Flores Soto. Esta fue la portada de la primera, de la antología de poesía y otros poemas homoeróticos, que gustó mucho a algunas personas. Y bueno, pues tenemos otras imágenes, ¿no? Y cada una ilustra pues, cada uno de los poemas. Y bueno, pues vean el trabajo de mi querido maestro. Y bueno, pues esta es la imagen que ilustra el libro que estamos presentando en este momento. Y bueno, pues tenemos otras imágenes, ¿no?
Bueno, pues yo... Y bueno, por mi parte, pues lo dejo aquí. No sé si quieran comentar algo más, Héctor, Manolo, o tú mismo, Lalo, o el público. Pues por el momento sería todo por mi parte. Gracias. Muy bien, Porfirio, muchas gracias. Gracias al autor. Solo quiero, antes de alguna participación de doctor Héctor Domínguez, solo leer unos mensajes que hay aquí para que no se queden. Creo que ya eran varios. Ahorita les digo. De Dolores Luna, muchas gracias, maestro Porfirio, por rescatar y hacer esta contribución sobre el trabajo del poeta Abigail Bojorquez. También gracias a los presentadores por el ameno de sus participaciones. De Mari Charlotte Usher, felicidades, maestro Porfirio, por su trabajo. Espero pronto tener la oportunidad de leer su libro. También excelente trabajo de todos los que participan en este libro. José Antonio Hernández, felicidades, maestro Porfirio. Sandra Hernández, felicidades a mi tío Porfirio, lo admiro, lo quiero, se vale, claro que sí. Y en este libro me llevará a conocer a épocas no vividas, su visión a través de sus escritos, el desarrollo político y social de Abigail. Un saludo a Eduardo Flores, gracias. Gracias, gracias Sandra, ya que nos muestra su sensibilidad mediante sus ilustraciones. Te amo, tío. Bueno, Jale Sumin dice sí, pero no avanza. Bueno, yo creo que era el momento en el que no estaba pasando las La ilustraciones. presentación. No, sí, exacto. O no sé. Espero que sea eso y si no, que no jala, ¿verdad? Bueno, aquí de Ana Raquel, es nuestra estudiante de la UASM, para el licenciado Luis Manuel Arellano. Bueno, es una pregunta. ¿Cómo se puede acercar a los jóvenes a la promoción de la salud del VIH-Sida y a la comunidad en general para la no discriminación de las personas con VIH-Sida? Porque ante la discriminación me parece que se da por la desinformación o el desconocimiento sobre el tema. Esa es una pregunta para ti, Manolo. A ver, gracias por la pregunta, yo quiero nada más precisar que en un país que discrimina, que históricamente discrimina, que se fundó sobre bases discriminadoras, no nos tendríamos que sorprender que las enfermedades también sean factores para discriminar. Está documentado en las encuestas de CONAPRED, con el INEGI. En este país se discrimina a las personas con VIH, pero se discrimina más a las personas que tienen alguna discapacidad física. En este país se discrimina más a los indígenas, a las indígenas. Y en este país no se quiere convivir todavía con expresiones rebeldes, subversivas de la diversidad sexual. ¿Cuándo va a dejar de haber discriminación para alguien que viva con VIH? ¿Cuándo deje de haber discriminación para una embarazada? ¿Cuándo deje de haber discriminación para una persona con algún tipo de adicción? ¿Cuándo deje de haber discriminación a quien vive en la calle? Etcétera, etcétera, ¿no? Igual aplicaría, ¿cuándo vamos a tener elementos para prevenir que haya menos casos de VIH o evitarlos? Pues el día que tengamos salud sexual y el día que tengamos salud reproductiva. Las infecciones de transmisión sexual están eclipsadas a su vez por el VIH. Y la verdad es que en nuestro país tenemos VIH, porque antes tenemos más de 20 infecciones de transmisión sexual que a su vez son epidemias. La sífilis tiene más de un siglo como epidemia sin control. Hoy hay una epidemia de sífilis.
En este momento en la comunidad homosexual está brotando una epidemia de hepatitis C y tenemos las epidemias de diabetes, de obesidad, etcétera. Entonces, esto es muy importante que entendamos. Si nosotros queremos disminuir las expresiones de discriminación asociadas a vivir con VIH o a tener un diagnóstico, pues tenemos que cambiar toda la percepción de ese binomio salud-enfermedad. Tenemos que quitarle atributos a lo que llamamos salud. La salud no existe, no hay nadie que tenga salud. Pero el mercado, las políticas públicas, algunas religiones han hecho que algunos segmentos de la población se puedan manifestar como sanos por criterios morales. Igual, para tener salud sexual y reproductiva, tenemos que hablar de sexo, de pene, de vagina, de vulva, de pechos, de testículos, de ano, etc. ¿Por qué? Pues porque son los espacios, son los mecanismos, en la posición y en el acomodo que cada quien quiera manejar, que justamente por estar prohibidos, no están protegidos, ¿no? Y que son mecanismos que puedan, por lo menos para la transmisión de ITS, pues ser diques, ¿no? Y ojalá si alguien cuida sus genitales, pues esa persona no va a tener infecciones de transmisión sexual. No fuimos educados para eso. Y ahora que ya estamos grandes, no queremos que los chiquitos y las chiquitas hagan lo que nosotros a la misma edad hacíamos. Y ahí estamos, ¿no? Es nuestro proceso, esa sería mi respuesta. Muchas gracias, Luis Manuel. Bueno, tengo aquí otra, bueno, hay una pregunta para mí, pero me gustaría guardármela. No, no es cierto, lo contesto después, yo creo. Hay un comentario de Aurora Díaz Maya. Muchas felicidades al maestro Porfirio, te queremos. Eh, Mucho, cuñado. De Maru, de nuestra querida María Eugenia, este comentario, excelente presentación, muchísimas felicidades por compartir sus posturas lúcidas, esclarecedoras y por invitarnos a todos a la apertura, a la diversidad, a la poesía, a la vida. Y de Jale Sumín, de nuevo para Luis Manuel Arellano, no mencionó a la terapia PrEP, no es, no es una esperanza ante el VIH-Sida, la terapia PrEP, Manolo. El PrEP es el uso, lo dije brevemente, es el uso de antirretrovirales como profilaxis previo a una relación sexual y se complementa con el PEP, sin la R, posterior a una relación que se presuma de riesgo. Entonces, el uso de antirretrovirales en personas negativas para evitar la transmisión sexual del VIH, sí, ya empezó, Clínica Condesa la ofrece. Sí, podría ser una esperanza, pero yo no veo esperanza cuando alguien tenga que medicalizar su sexualidad para no enfermarse, ¿no? Entonces, es una posibilidad, pero yo creo que tendríamos que replantearnos si quiero tener sexo sin uso de condón, tengo que replantearme, o sea, sí tengo respuesta, sé que no es el tema, pero tengo que replantearme cuáles son mis parámetros de búsqueda de placer y de erotismo y blindarlos. Nunca podremos censurar o evitar que alguien goce su sexualidad, pero sí se tiene que cuidar, ¿no? Y se puede cuidar de muchas formas. Una de ellas puede ser el uso de PrEP, solamente que quienes usan PrEP no usan condón. Y hace rato hablaba yo de la epidemia de hepatitis C. Tenemos muchos casos en Condesa de gente que por no usar condón está adquiriendo sífilis, hepatitis C, gonorrea resistente a antibióticos, virus de papiloma humano, herpes, etcétera, clamidia, etcétera.
muy bien, muchas gracias. Bueno, y tenemos aquí de Carlos Avendaño, nuestro amigo, al maestro Porfirio, ¿cómo entender la poesía sin ser poeta? A ver, Porfirio, ahí te va ese torito. ¿Cómo entender la Sí, poesía gracias, sin ser poeta? gracias, Carlos, por el torito. Pues mira, yo entendí la poesía de Abigail rastreando los antecedentes o las frases crípticas o no que estaban ahí buscando, pensando y demás. Yo no soy poeta y sin embargo, bueno, pues entendí para poder significar o interpretar en el contexto de mis objetivos investigativos lo que Abigail quería decir. Pero en principio, pues también es un lugar común, ¿no? La poesía, como lector común, pues en principio no se buscaría entenderla, sino sentirla, gozarla, disfrutarla. Creo que si uno goza de las palabras, del ritmo, de las imágenes que te evocan, de lo que te genera, del sentimiento que te genera un texto, pues eso es poesía, ¿no? Es como una apreciación bella de la realidad, de una manera, escrita de una manera, digamos, poco común, ¿no? A ver, ahorita que Héctor nos diga el que es poeta y además también investigador social, pero bueno, yo diría eso, ¿no? Entonces, es más que nada al principio disfrutarla y si la quieres estudiar, bueno, pues sí la tienes que entender. ¿Y cómo la vas a entender? Pues rastreando los antecedentes, la biografía del poeta, su contexto, en qué época vivió, cuándo lo escribió, qué poemario escribió antes, qué poemario escribió después, esta intertextualidad, de dónde está retomando frases, si de canciones, si de poemas, qué nos quiere decir, cuál es el objetivo del poemario, la unidad del mismo, pues ya es un trabajo un poco más preciso, que es lo que yo hice finalmente con Poesía, porque pues tuve que leer otros poemarios del poeta, conocer su biografía y demás, ¿no? Pero eso, bueno, y la poesía testimonial, que es una poesía más social, más pulcra, más limpia, menos metafórica, menos rebuscada, digamos, pues digamos que es más fácil de entender. Y poesía es, digamos, fácil de entender, sobre todo si leen mi estudio introductorio que los contextualiza, ¿no? Entonces, yo les invito a que lean Poesía para que disfruten de la métrica, del ritmo, de las imágenes, de la jotería de Bojorquez. Como ya se dijo, son poemas elegíacos, pero también son poemas muy jocosos, que también te mueven a la risa, te hacen reír, te hacen reflexionar, etcétera, ¿no? Entonces, creo que es muy disfrutable independientemente de la orientación sexual que cada quien tenga. Creo que el asunto del VIH-Sida, la discriminación, la estigmatización de cualquier persona, pues es un asunto que nos compete a todos independientemente de la orientación sexual que tengamos y es importante tener el conocimiento pues histórico de estos sucesos, pues para que no se repitan, ¿no? Bueno, pues eso le contestaría al buen Carlos. No sé si alguien, si Héctor, por ejemplo, quiera comentar algo, él que es poeta, ¿no? Ok, bueno, pues sí, Héctor, si quieres comentar algo al respecto. Yo creo que estamos idealizando mucho la figura del poeta. Todos tenemos capacidad de intuición y todos tenemos capacidad de vivir la poesía. Eso es una cuestión universal, pues. Por eso la poesía encanta a todo mundo, pues. Y me dirán, ay, que yo no entiendo la poesía. Las baladas que oímos, el rap que oímos, también son expresiones poéticas. Entonces, vivimos cotidianamente en la poesía y por supuesto, si somos capaces de intuir, de escuchar, de pensar lo que la poesía nos dice, somos capaces de entenderla. Entonces, no veo yo ningún problema por ahí. Y ya que tengo el micrófono, hay un tema, Manolo, que creo que quedó saltado, y es que
a muchos médicos les he escuchado, la cura del SIDA ya está, pero el gobierno norteamericano no quiere autorizar que esa cura se distribuya porque las farmacéuticas están ganando millones y millones y millones de dólares por esos tratamientos tan caros que producen. Entonces aquí tenemos otro problema, encima de la homofobia, encima de la indiferencia de los gobiernos, encima de los estigmas, el capitalismo global de las farmacéuticas, que ya ha sido tema de muchas películas, por cierto, tiene a muchos seropositivos en esta situación ansiosa, pues. Entonces, ahí tenemos mucha política que hacer todavía al respecto. Sí, brevemente te suscribo, estoy de acuerdo, lo hemos discutido nosotros. El mercado de antirretrovirales, las innovaciones que vienen, impresionantes las innovaciones, para que ya no te tomes tantas pastillas, ahora te tomes una y una más chiquita, y después para que te inyecten la sustancia y andes en la calle sin tomar chochos durante 1 mes o 2 meses y luego regreses, etcétera. Toda esta pantalla, y ahora porque también sirven los antirretrovirales para evitar la infección, o sea, es un mercado impresionante. No nos deja ver la noción de cura. No pido cura porque estoy pidiendo un antirretroviral que no tenga efectos secundarios. No pido cura porque estoy pidiendo un antirretroviral más chiquito, de una sola dosis. No pido cura porque quiero antirretrovirales más baratos y que me den varias cajas para no tener que ir a la farmacia cada mes. Es decir, el impacto de la mercantilización del tratamiento de VIH, que estas decisiones de la actual administración de castigar farmacéuticas corruptas, muchas de ellas han pasado por la corrupción de funcionarios y de médicos para la compra de ciertos medicamentos, para la prescripción de otros medicamentos que estaban impresionantes. Cuando entró la nueva administración, se encontraron 30,000 personas con tratamiento subóptimo en los servicios de salud pública. Tan solo ahí. Además, en el IMSS y en el ISSSTE se estaban dando medicamentos viejos de patente carísimos. Entonces, si hay eso que tú dices, y desde mi perspectiva yo lo comparto, ya tendríamos que tener una cura. Nada más que si va a salir más rápido la vacuna, yo creo que la cura va a aparecer de parte de los laboratorios cuando la vacuna, sea este proyecto Mosaico u otro, tenga fuerza y se distribuya. Entonces ya tengo que encontrar una vacuna porque ya no es negocio. Digo, una curación porque ya no es negocio vender, porque ya no va a haber tanta gente. Digo, van a pasar décadas todavía. Pero ese es el escenario que yo miro. Muy bien, interesantes estas aportaciones muy de cerca de lo que sabe Manolo como médico y pues su actividad, bueno, la actividad periodística que él ejerce también. Bueno, tengo un comentario aquí, voy a leerlo rápidamente. Les deseo mucho éxito, de Karen Sixtos. En mi opinión, la educación sobre el tema se logra con los que precisamente tienen la iniciativa de prepararse, investigar y difundir la información correcta y sincera, como lo han estado haciendo ustedes. Muchas gracias por compartir sus conocimientos. Es un paso más para lograr el cambio, al menos en lo que los rodea. Felicidades. Y de Jale Sumín, de nuevo para Porfirio, Maestro Porfirio, Maestro Hernández, el testimonio como recurso etnográfico de investigación es una aproximación al abordaje del estudio de la estética. Como ejemplo, su libro. Gracias por la pregunta. Yo creo que sí, en este caso estamos hablando de poesía testimonial, que finalmente sí es un testimonio, pero no deja de ser poesía, no deja de tener sus recursos ahí literarios, estilísticos, y en ese sentido, bueno, pues es susceptible
de abordarse etnográficamente, ¿no? Digamos que es más fácil en términos de que nos da una visión más vívida, más clara, más prístina de la realidad, que si yo aludiera a metáforas y a cuestiones ahí muy subjetivas que si no soy el poeta no podría entender como lector, ¿no? Entonces, en ese sentido sí, y pues sí, es un testimonio, pero bueno, es un testimonio estéticamente expresado que etnográficamente pues se presta para ser interpretado y significado y resignificado, ¿no? Y bueno, pues yo me gustaría leer un poema breve de Bojorquez, dado que tengo la palabra ahorita, aprovechando, y precisamente pues agradeciendo mucho la participación de Manolo y de Héctor y esta visión que ellos han traído sobre este libro, contrastándolo con el presente y con las problemáticas actuales en torno al VIH-Sida y a otras infecciones de transmisión sexual, ¿no? Eso es relevante y en ese sentido yo invitaría a leer mi libro pues como ya lo dije, un documento histórico sobre una época que nos permite precisamente lo que están haciendo en este momento, lo que estamos haciendo, hablar del presente y de la sexualidad y de la enfermedad. Y es un poema de Abigail Bojorquez que viene en el libro, que no tiene título, y que pues me recuerda, es como que resume mucho el espíritu de lo que aquí ha permeado, me parece, ¿no? Y dice Bojorquez, cuando el alba aletee otra vez y vuelva al mundo la claridad y quizá yo no exista, y los jóvenes asuman nuevamente la fuerza como sea del amor en el sexo cualquiera, y el AIDS sea un eslogan de los 80s, habré de ver qué digo, de donde esté. Lázaro resucita cada día entre los minerales del estiércol, y la paloma de la masacre volverá a ser pichones bajo el cielo. En ese sentido vemos cómo Abigail Bojorquez sí tiene una visión esperanzadora y estaba pensando en todos y todas nosotros, nosotras, en este futuro esperanzador, en esta cuestión de cura, pues de este virus que nos ha hostigado bastante, como el VIH, y del actual que nos está también haciendo la vida de cuadritos, ¿no? El SARS-CoV-2 y todos los virus que nos impidan vivir sanamente y placenteramente y amplia y satisfactoriamente, ¿no? Pues eso yo diría. Muy bien, bueno, había quedado pendiente una pregunta que me hacían a mí y quiero contestarla ahora en este momento, aprovechando que has leído este poema, bueno, es uno de los poemas que no tienen título de poesía, y es la pregunta de Ana Raquel, que dice que, ¿por qué, qué le inspira a realizar esta imagen en la portada del libro y no otro? Entonces, bueno, Porfirio acaba de leer este bello poema que pienso que es un poema un tanto esperanzador. Y bueno, la imagen crece de abajo hacia arriba y es una alegoría, finalmente, es una alegoría en términos plásticos. Hay un simbolismo también, en el poema se habla de una paloma, de la masacre, una reinterpretación mía de lo que sucedía en estos años difíciles de los 60, 68 en particular. Y bueno, al final creo que es un poema esperanzador de algún modo. Entonces, me pareció, pues, que los elementos plásticos que pudiéramos, que se manejan, pues, estos cuerpos, un tanto
desgarrados, en algún punto son, digamos, elevados, ¿no? Tratan de alcanzar otra dimensión, elevados sobre el suelo, ¿sí? Y bueno, el símbolo de esta paloma, en lugar de una bayoneta es una aguja, ¿no? Una aguja, pues con una carga simbólica fuerte, ¿no? Y bueno, en la lejanía, una especie de horizonte donde muchas otras palomas pueden comenzar a elevarse, ¿no? Entonces es un poco esa explicación, si se puede decir, ¿no? El cuadro está trabajado más en como lo dijo en algún momento Porfirio, esta serie de pinturas, pues son el resultado de leer, digamos, el poemario y interpretarlas y reinterpretarlas. Entonces hay pues otros elementos plásticos que ahorita pues me tendré que extender, lo cual pues no es la idea. Y bueno, pues ahí está mi respuesta. Gracias por preguntar. Y bueno, quisiéramos ya ir cerrando la presentación del libro. Déjenme ver ahora, tengo aquí para el maestro Hernández, ya comentó lo de la etnografía y la estética. Del mismo, bueno, hay un comentario bravo por el autor del libro y el artista en su actividad de ilustrador, gracias, en su actividad colaborativa. Héctor Domínguez nos dice, con la pena me tengo que retirar. Muchas gracias por la invitación, lo he disfrutado mucho. Felicidades, Lalo, por esas ilustraciones. Muchas gracias, Héctor, muy amable. Y bueno, pues estamos ya cerrando la participación del doctor Domínguez Rubalcaba y Luis Arellano, excelente. Muy bien, bueno, pues si no tienen alguna otra cosa, alguna otra intervención, alguna pregunta para el público, estaríamos cerrando. Gracias al doctor Domínguez Rubalcaba, gracias a Luis Manuel Arellano, y bueno, pues gracias a nuestra querida María Eugenia Covarrubias, que también por la organización de esta presentación, y pues a nuestro autor del día de hoy, Porfirio Miguel Hernández Cabrera, con este magnífico libro, que bueno, de hecho, Porfirio, yo estoy cerrando ya, me estoy despidiendo, pero a mí la verdad sí me quedó una preguntita, aunque respondiste de algún modo, pero sí te la quiero hacer y antes de concluir con esto. ¿Tú leíste poesía en algún momento, los poemas de Bojorquez? Cuando los estabas leyendo, y además se une con tu respuesta a Carlos sobre si no eres poeta, cómo puedes abordar la poesía, y lo cual pues estoy de acuerdo totalmente con Héctor, que en todos existe un germen poético, una dimensión estética, de una lectura del mundo estética. Y pues en tu caso, además de ser un asiduo lector, ¿no? Literatura en general, y bueno, pero cuando estabas leyendo poesía, digamos, estabas disfrutando de algún modo, hay un goce estético, pero en ese momento te vino a la mente eh, el antropólogo, pues justamente para leer con las letras del antropólogo, no sé cómo decirlo, para interpretar el poema de Bojorquez y los poemas de Bojorquez. Ahí es que surgió la idea de tu libro. ¿Cómo fue? Pues sí,
Efectivamente, o sea, lo lees como literatura, como poesía, lo disfrutas, pero esa poesía te dice cosas y te dice cosas de ti, de tu época, de tu generación, cosas que viste, que viviste, que escuchaste, cosas que, situaciones, momentos vitales que igual y necesitas expresar de una manera amplia y lo haces o lo hago a través de un ensayo, a través de este libro, sí, yo dije, bueno, pues es que aquí Bojorquez me está hablando de esa época, de la época álgida del VIH-Sida, de finales de los 80, principios de los 90, de cosas que me tocó ver, vivir, y bueno, ver también amigos morir, enfermarse, en fin, ¿no? Entonces, pues es un ramalazo al pasado y mi manera de procesarlo y de interpretarlo, pues fue la etnografía, fue la antropología, el recurso que yo más tenía, ¿no? Entonces, pues sí, efectivamente, ¿no? Sí, así es. Bueno, y Muy pues, amable, gracias. sí, bueno, Gracias. yo quiero pues agradecer de nuevo a Héctor, que ya se fue, a Manolo, que está aquí, sus amables comentarios, su tiempo para leer mi libro y para estar aquí, a ti, Lalo, por la moderación, a Maru por por la organización, y a todas y todos las y los presentes por el interés pues en saber de esta obra. Espero que, pues, que la busquen, que la lean, que la comenten, que la critiquen, criticándola, bueno, la van a enriquecer, señalando que les gusta, que no les gusta, en fin, es una propuesta que está ahí, que no es la mejor, ni la última, ni la más acabada, pero me parece que pues es una historia cultural ahí del VIH-Sida en términos literarios, pues que me parece que era necesaria como un documento histórico, y pues hay más o habrá más, no lo sé, pero bueno, esa es mi propuesta y pues ya está ahí, ahora ya está sujeta al escrutinio o a la crítica pues, del público, ¿no? Y pues bienvenida cualquier crítica. Y pues muchas gracias a todas y todos por estar aquí. Muy bien, pues gracias a ti, Porfirio, por estas últimas palabras para nuestro público. Gracias a todos por participar, gracias por sus comentarios, por sus preguntas, por enriquecer esta presentación del libro de Porfirio. Y pues cuando haya oportunidad, pues tenerlo, ¿verdad? Conseguirlo, comprarlo en la universidad, creo que son precios muy accesibles. Abigail Bojorquez, Disidencia Sexogenérica y VIH-Sida en Poesía, por favor, acérquense a una versión etnográfica de Poesía de Abigail Bojorquez. Y bueno, pues gracias, buenas noches a todos. Ha sido un placer para mí moderar esta mesa, este panel, para este libro de mi amigo Porfirio Miguel Hernández Cabrera. Pues muchas gracias a todos. Y pues buenas noches. Gracias. que la Gracias. pasen muy bien. Gracias a todos. Buenas Gracias, noches. Manolo. Gracias, Maru. Gracias, Lalo. Gracias a Gracias. todas y todos. Gracias, Manolo. Gracias. Saludos.